pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jovers. En el capítulo de hoy hablaremos de managers que antes fueron luchadores o luchadores que después fueron managers, que debido a lesiones, su falta de habilidad en el ring o que simplemente lo hacían mejor como managers, son más conocidos y reconocidos por esa última labor que desempeñaron. Empezamos con managers que no te acordabas que fueron luchadores. ¡Empezamos! Paul Ellering. Paul Ellering nació en 1953. Su carrera en el ring comenzaría en 1978, entrenado por Verne Gagne, algo muy habitual si eras de Minnesota y además si querías ser un gran y un buen luchador. Debutó en la agua para más tarde luchar en Georgia. Paul no destacaba por su altura, pero tenía un físico de culturista, estableciendo récords, por ejemplo, en levantamiento de peso muerto y había competido en alguna que otra ocasión en fisioculturismo. En Georgia sería aspirante al título de los pesos pesados de la NWA versión Florida. Tras unos meses en este territorio, volvería a la agua, donde también comenzaría a hacer tag team con un compañero de campus, Steve O, teniendo como mérito ser los únicos en pasar ese campus, dado que Verne Gagne se caracterizaba y tenía fama por ser uno de los entrenadores más duros del negocio, pero también uno de los que mejor reputación tenía. Con O se enfrentaron a los campeones por parejas de la agua en varias ocasiones, aunque no les pudieron arrebatar los campeonatos. La rivalidad más interesante y famosa que tuvo en la agua fue contra Jesse The Body Ventura, tanto de forma y manera individual como por parejas. A final del año 79 saltó a la CWA de Jerry Jarrett y Jerry Lawler. Desde aquí, mucha fuerza a Jerry Lawler, que está pasando por temas de salud graves, que ya le ha pasado en más de una ocasión, pues problemas cardíacos. Siendo Paul una parte fundamental en el desarrollo de la historia de la empresa. Saltaba de ser face en la agua a convertirse en un terrible heel para enfrentarse a la cara de la empresa y protegido del público, Jerry Lawler, luchando por el título mundial del peso pesado de la compañía y por el título sureño que poseía el Boogie Boogie Man. ¿Alguna vez ha habido algún luchador que luche peor que el Boogie Boogie Man? Pero ¿alguna vez ha habido un luchador que tuviera tanta fama y fuera tan carismático y tan querido como el Boogie Boogie Man en el territorio de Memphis? Pues no. En marzo de 1980 ganó el título por parejas con Ali Hassan de compañero. Solo lo tendrían a lo largo de ese mes, pero por 2 días lo simultaneó con el del peso pesado del sur de la agua al ganárselo a Jimmy Valiant. Otra gran rivalidad fue la que tuvo con Bill Dundee, con el que al final perdió el título 102 días después de haberlo ganado. En agosto del 80 se iría a Mid-South Wrestling, lo que más tarde sería la llamada la UWF de Bill Watt. La mayor parte de combates los disputaría por parejas con Ernie Ladd, en este caso. Optó varias veces al título de Luisiana y de Mississippi, pero no pudo hacerse con ellos. En abril del año 81 viajó a Japón para luchar en la empresa internacional de lucha, ganando al mes siguiente con Terry Latham el título por parejas. Cuando acabó el Big Challenge Series de la empresa, la abandonó perdiendo antes los títulos. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones. Luchadores famosos o luchadores carismáticos o que podían ofrecer algo diferente a lo que ofrecían los japoneses cuando iban sobre todo a ese tipo de torneos que duraban un par de meses, pues a la llegada ganaban el título y antes de marcharse lo perdían. Era una manera también de que los luchadores ganaran reputación y que la propia empresa que los fichaba pues tuviera también un poquito más de apoyo del público, incluso del público internacional. Ellering volvió a Georgia y a Mid-South y se las vio con Ole Anderson, Rick Roth
Rick Roth, que luego se convertiría en Ravishing Rick Rude, y el campeón Ronnie Garvin. Tuvo una lesión de rodilla que tras recaer se vio obligado a abandonar la lucha, pero debido a su destreza con el micro, Ole Anderson lo haría manager de la Legion of Doom, pero no solo de Animal y Hawk, sino que en ese tiempo la Legion of Doom era más gente. Por ejemplo, Jake Roberts, King Kong Bundy y los propios Road Warriors. Ellering sería el manager de los Road Warriors, formando la pareja más famosa y dominante de los 80 y principio de los 90. Digo dominante porque no me atrevo a decir que fuera la mejor pareja de la historia como se cataloga o como se dice. Para que fuera la mejor pareja de la historia tendrían que haber luchado un poquito mejor y también haber tenido un poquito más de cuidado con sus rivales, que cuando peleaban con ellos parece que eran como muñecos. Hay que tener un poco de cabeza en ese sentido también. Puedes salir a machacar a tu rival, pero ese rival es de carne y hueso como tú. Entonces, un poquito de criterio con los jobbers. En el periodo que estuvieron en Georgia fueron 3 veces campeones por parejas, con la curiosidad de que en su debut ya salían con los cintos. Pronto los Road Warriors saltaron al agua para convertirse en el equipo más querido de todos, donde fueron campeones por un año. Aunque se retiró del wrestling, Ellering como luchador en activo solía acompañar a sus pupilos y en multitud de ocasiones era pautado como parte de ángulos, sobre todo en combate de tríos o incluso en combate de grupos. A mitad de 1986 pasarían a formar parte de Jim Crockett Promotion, hasta el año 90. En el año 86, bueno, el segundo lustro de la década de los 80 para la AGUA fue un auténtico desastre, porque no solamente se habían marchado hacía ya un par de años, pues Hulk Hogan y muchos otros luchadores a la WWF, sino que la pareja más emblemática se marchaba a la NWA, como muchos otros se habían marchado a la NWA. La AGUA se estaba quedando desierta. Ellering no era un manager al uso, también se encargaba de negociar contratos y de organizar los viajes para que fueran lo más cómodo posible para sus pupilos. Cuando Hawk y Animal firmaron por la WWF, Paul, de momento, no entraría en el pack. Y no sería hasta el año 92, en la WrestleMania 8, cuando apareció en la empresa, estando hasta el SummerSlam de ese año, que sería su último pay-per-view en la compañía por el momento. La Legion of Doom tuvieron varias idas y venidas de la WWF. En el 98, Ellering por primera vez manejaría a un equipo diferente a los Road Warriors Legion of Doom, que a pesar de no estar muy cómodo, lo desarrolló lo mejor que sabía y que pudo. En este caso fueron los discípulos del Apocalipsis los que serían manejados por Ellering. Sobre todo, el problema que tenía Ellering es que entraba en enfrentamientos directos con la Legion of Doom y no estaba acostumbrado a defenderlos, no a meterse con ellos. Pero al final volvió de nuevo con ellos. En 2011, Ellering fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE junto a los Road Warriors, como debería de haber sido. No cabía otra opción. Ellering volvió a la WWE ya más reciente en NXT TakeOver The End el 8 de junio del 2016. Aquí sería manager de los Author of Pain. Y el 28 de enero del 17 los llevaría a ganar el título por parejas de NXT. Vamos ahora con un mítico, JJ Dillon. Fue entrenado por Eddie Graham y debutó en el año 62. Dillon no fue un luchador que destacara por algo en concreto, era directamente un mid-carder. Sabía luchar, pero de eso sabía muchos en esa época. Había muchos luchadores que eran solventes dentro de un ring, pero destacaba por algo que los demás no lo hacían, y era su gran habilidad con el micro. A lo largo de su carrera, aunque no nos venga a la mente,
porque tenemos pues la idea de los últimos años de manager, de acompañante, de estar entre bastidores, pues disputó más de 1000 combates y estuvo pues desde la WWF al agua, por supuesto en los territorios, porque en la época de los 60, 70, pues te buscabas la vida en los territorios, no había otra. También Japón y en Australia. Japón también era como una liberación para muchos, pues porque se iban una temporada al año, pues 2 mesecillos más o menos, y eso les reportaba pingües beneficios y además ahí también podían hacer relaciones. Muchas veces se decía también que en Japón luego saltaban a Hawái, saltaban a Australia, pues porque allí conocían a luchadores y promotores que eran de esas partes del mundo y entonces se les abría otro panorama y otro horizonte para poder seguir ganándose la vida. Y, ojo, optó como aspirante al título intercontinental que poseía Tito Santana, combate que disputaron en el Madison Square Garden en el año 84. En lo que respecta a títulos, ganó 13 de forma individual y por parejas, sobre todo en los territorios de Texas y Florida. En este último fue manager de los enemigos de Dustin Rhodes, siendo parte fundamental del feudo. Cuando Rhodes comenzó a hacer labores de booker en Jim Crockett Promotion, se lo llevó al territorio para continuar esa rivalidad. Dillon seguía manejando luchadores heel como, por ejemplo, Landell o Tully Blanchard. Del 86 al 88 sería manager y consultor ejecutivo del stable más poderoso y dominante de la época. ¡Woo! Los Four Horsemen. No solo se quedaría en esas labores, dado que trabajó tanto en la WWF y WCW como figura de autoridad y también detrás de las cámaras. Dillon entró en el Salón de la Fama de la WWE como miembro de los Four Horsemen y en la actualidad ya cuenta con 80 años de edad. Pondremos una fotito actual. Hace unos días que hubo una convención y ahí estaba Dillon, que la verdad tiene muy buen aspecto. Seguimos con uno de los míticos, con uno de los mejores, con uno de los más grandes, de los más solventes, con un micro. Nada más y nada menos que con Bobby The Brain Heenan. Para ser conocido como el mejor manager de la historia, el señor Heenan disputó como J. Dillon más de 1000 combates. Nadie pensaría que el señor Bobby Heenan disputó 1000 combates a lo largo de su carrera. Empezó en el año 67 hasta el año 84. Eso sería la época de luchador en activo. Siempre cuando hablo de cuando se retira un luchador es cuando se retira de forma continua. O sea, cuando alguien está luchando y su carrera ya no es continua, pues luego vuelve a los 5 años y hace 2 combates. No es que ese combate sea el último será el último de su carrera, pero no el del retiro, porque cuando te retiras es cuando haces de forma continua tu carrera. Luego son vueltas puntuales como homenajes, convenciones, cosas así. Pero cuando ya tu carrera se acaba, luchísticamente hablando, y pasas a hacer otra cosa, pues luego no digas que es que me he retirado como Ric Flair. El ladder match no es su combate de retiro, él se retiró muchos años antes. Alternándolo como manager, funciones que comenzaría a desarrollar del año 65 al 93, aunque en esas labores de manager también le tocó aliarse con sus pupilos, sobre todo en combates pues como Dillon, pues de tríos o incluso por grupos, como también Ellering, pues era un reclamo y todo el mundo quería pegarle al manager heel y entonces tenía que subirse. Yo recuerdo, por ejemplo, a Heenan vestido de comadreja, que era como le llamaban la comadreja, pelearse en WWF. El primer contacto que tuvo Heenan con el wrestling fue como aficionado y más tarde comenzaría como ayudante entre bambalinas, haciendo lo que le mandaran. Heenan presumía de no haber sido entrenado por nadie, que luchaba por instinto, básicamente. Y aunque comenzaría como manager en el año 65, en el 67 empezó a luchar en la WWA de Dick the Bruiser, tanto de forma individual como por parejas, así como haciendo labores de acompañante y manager. De nombres, por ejemplo, como el padre de Lanny Poffo, Angelo Poffo,
y llevando a sus pupilos a otro nivel en lo que a heels se refería. En 1969 comenzó a hacer apariciones en la agua, tanto de luchador como de manager, de la pareja formada por Bockwinkel y Stevens, que aunque ya habían sido en 2 ocasiones campeones por parejas, con Heenan lograron la tercera. En la agua fue donde formaría la primera familia Heenan, con Bockwinkel, Stevens, Blackjack Lanza y Dawn Kun Sr., siendo el primer manager en llevar a sus pupilos a ser campeones en diferentes categorías a la vez, hecho que no había ocurrido nunca en una de las 3 federaciones más importantes. Luego ya, pues en federaciones regionales o territoriales, cualquiera sabe, porque incluso no hay registros claros de los cambios de título. Estando en la compañía hasta el año 84, en el 79 hizo un pequeño impasse al incorporarse a Georgia, pero simultaneó a lo largo de los años agua con la WWA que le vio nacer, así como el territorio de San Luis. En esos días de Georgia conocería a Hulk Hogan y ahí es donde le sugirió a Verne Gagne que se hiciera con sus servicios porque veía que tenía un potencial brutal. Evidentemente ese potencial no era de combates de 5 o 6 estrellas como Ric Flair, pero sí que veía que podía ser muy bueno para el negocio, como así lo fue, pero no para el negocio de la agua, sino para el negocio de la WWF y del señor Vince McMahon. La mayor parte de combates que disputaba se contaban por derrotas, pero la reacción que conseguía del público era abrumadora en su contra. O sea, Bobby Heenan no luchaba por ser un gran luchador, sino luchaba por la reacción que tenía con el público. La alianza más importante que tuvo sería con Nick Bockwinkel, llevándolo a ser campeón en varias ocasiones. En la desbandada de talentos que ocurrió en el primer lustro de la década de los 80, como hemos comentado antes, Heenan fue uno de ellos. Pero el señor McMahon lo que hacía era, te ficho, te vas de la agua, y la agua decía, mira, por lo menos si hay un feudo, pues hagamos el feudo, si tienes el cinturón, vamos a acabar bien la historia, me das un tiempo, yo qué sé, 2 semanas, tampoco es que le diera un año, pero bueno, que le avisara con tiempo. El señor McMahon premiaba a la gente que no le daba ese tiempo, pero Bobby Heenan era un tío de palabra y se lo comunicó, se lo quería comunicar a Verne Gagne porque estaba agradecido pues, por el trato y porque se llevaban bien. Pero bueno, los negocios son los negocios, cuando hay que cambiar de empresa o de trabajo porque te ofrecen algo mejor, tú consideras que es mejor, pues no te tiene que frenar a lo mejor la amistad que tienes con la persona que te da ese trabajo anterior. Pero cada uno decide lo que hacer en su vida laboral. La capacidad luchística del propio Heenan se vería mermada por una lesión que sufrió en Japón en el año 83. Así que cuando llegó a la WWF, su misión no sería volver a luchar, aunque lo hiciera en más de una ocasión, sino reeditar su familia en la empresa, aunque el plan original sería como manager de un ex campeón por parejas de la agua. Lo que quería el señor McMahon es que Bobby Heenan fuera el manager de Jesse Ventura porque tenía pues algo grande para Jesse Ventura, pero lamentablemente Ventura comenzó a tener problemas de salud, que fue lo que le apartó del ring y que fue lo que hizo que se formara la familia Heenan y no que solamente se centrara en un luchador. Esa familia incluiría a los más grandes heels de la compañía y hasta el año 91, cuando yo ya se pasaría definitivamente a la mesa de comentaristas, llevaría a ser campeones, por ejemplo, a Rick Rude como campeón intercontinental, a los Brainbuster por parejas y también a Haku y André, que también los llevó al título por parejas. ¿Se puede decir que llevó a Flair al título mundial? Como también estaba Mr. Perfect por ahí, vamos a decir que el mérito es compartido. Debido a su labia, alternaba el manejo de luchadores con otras labores, como colaborador en los programas pues tipo Tal Show que emitía la WWF o simplemente comentando las emisiones de combates, sobre todo los que hacía de resúmenes semanales, teniendo un gran éxito por la gran química verbal que tenía con Gorilla Monsoon, siendo el motivo principal para verlos. O sea, la gente no ponía el programa para ver los combates porque eran resúmenes y tampoco es que fueran pues muy importantes, simplemente eran combates semanales. Pero a la gente le gustaba pues cómo se reía Heenan, cómo
cómo interaccionaban entre ellos, porque la verdad que eran muy cómicos. Su prolífica carrera en WWF acabó en el año 93, cuando él ya pensaba que era demasiada carga de trabajo y él necesitaba un descanso y tener una vida un poquito más tranquila. Cierto es que esa vida tranquila no le duraría mucho, ya que en el año 94 se incorporaría al proyecto de la WCW, ejerciendo solamente labor de comentarista hasta el año 2000. Creo que en una ocasión salió de manager, pero solamente en una ocasión. O sea que él fue fichado básicamente para estar en la mesa de comentaristas. También en esa época muchos luchadores fichaban por WCW no solamente por el sueldo, sino porque ellos siempre grababan en Orlando, entonces no viajaban tanto como la WWF en ese tiempo y los desplazamientos no eran tan grandes, entonces los luchadores, el equipo, pues podía estar más con su familia, cosa que evidentemente era de valorar. Con la WWF podían estar más de 300 días fuera de casa. Entonces, al final, era muy, muy difícil conciliar la vida familiar con la WWF. Bobby Heenan ha sido bautizado como el mejor manager de todos los tiempos, por su forma de ser, por su habilidad con el micro, capacidad de improvisación. Desde luego que cuesta acordarse de Heenan sin esbozar una sonrisa, porque Heenan era comicidad. Hay muchos más luchadores que se convirtieron en managers, o managers que antes habían sido luchadores. Los tres que he nombrado hasta ahora los he destacado por su faceta como luchadores, porque no eran tan conocidos. Pues la gente no tiene constancia de que Heenan pues, hubiera luchado tanto, o JJ Dillon, incluso Paul Ellering. Lo que voy a hacer es brevemente, ahora mismo, citar a otros que sí que se conoce su pasado de luchadores. O sí que era más conocido, aunque quizás, pues si vosotros no lo conocéis, pues ahora mismo lo vamos a dilucidar. Algunos de ellos en blanco y negro, como Lou Albano, el padre de Cyndi Lauper. Un saludo a Julio del Sótano, de Radio Belgrado, amigo. Su carrera como luchador la comenzaría con 20 años en el año 53, carrera que duraría hasta el 69. Albano no estaría precisamente en la lista de los mejores luchadores del mundo, y mucho menos de forma individual. Lo que tuvo Albano fue juntarse con otro y crear un gimmick que en esa época pues, pegó bastante duro, que eran los sicilianos. En este caso, por ejemplo, luchadores mediocres triunfan con un gimmick superior a ellos. Eso sería también tema de programa. En este caso lo que hacían era Tony Altamore y él pues ser los sicilianos, que eran como los mafiosos. Conseguirían un título menor por parejas y en la WWF, que fueron fichados, se harían con el título por parejas de los pesos pesados de Estados Unidos. Solo lo mantuvieron 2 semanas, pero lograrían sacarle bastante rédito a ese campeonato, pues porque hicieron reportajes fotográficos. Luego Albano y Altamore pues decían que habían sido campeones de la WWF, pues eso era algo que les podía abrir puertas. En 1970, tras separarse de su pareja en el ring, comenzaría a ejercer su labor de manager, siendo, ojo al dato, Craser Verdú su primer cliente, el primer español en ser aspirante al título del mundo de los pesos pesados de la compañía de McMahon. El primero y el único, además de haber ganado al campeón Bruno Sammartino en el Madison Square Garden. A ver cuando algún español lo logra, ojalá, aunque si lo hiciera y sabiendo pues cómo habla la juventud de ahora, dirían que ha sido el primero. Da igual que aquí digamos y ensalcemos la figura de Craser Verdú como el primer luchador que luchó en la WWF. Da igual que se enfrentara a Bruno Sammartino en el año 1970 en 6, 7, 8 ocasiones. Da igual que le ganara, da igual. Como alguien lo lograra ahora, que lo dudo mucho, pero me gustaría, diría que ha sido el primero. Eso está clarísimo. Aparte de Verdú, el señor Lou Albano manejó a 60 pupilos más,
ganando 18 campeonatos en conjunto. El valor de Albano era la capacidad de cabrear a la gente directamente, pero incluso llegando a la violencia física en su contra. Eso es algo también bastante delicado, porque los luchadores de esa época, de los años 70, 60, 70, muchos de ellos fueron agredidos físicamente, pero gravemente además. Pérdida de visión de ojo, puñaladas, disparos, pues todo eso también da para programa. Son temas interesantes, que además son temas que, como sabéis, nos interesan a los Jovers porque no sé si alguien se ha parado a pensar en esto, pero nosotros sí. Sus mayores éxitos los cosecharía como manager heel, obviamente, pero su mayor popularidad sería como face, sobre todo cuando comenzó la conexión del rock and wrestling, trabajando en vídeos musicales, series de televisión, películas, programas infantiles. Al final Lou Albano se convirtió en una celebridad. Cuando Vince Senior le vendió la empresa a su hijo, le hizo prometer varias cosas. Pues eso, tú vas a firmar, pero me tienes que prometer esto, esto y esto. Pero, como no, el señor Vince McMahon, su palabra, hay veces que no vale todo lo que debería de valer, y cuando le apetece, pues se olvida de determinadas cosas. En este caso, sería que el padre le dijo: tú nunca puedes despedir a Lou Albano. Como el próximo manager que vamos a ver ahora mismo, pues hubo gente que estuvo en nómina toda la vida, aunque ya estuviera retirado, pues porque ayudaron al crecimiento de la empresa, y una empresa con tanto beneficio, pues no le importa tener una pequeña paga de jubilación, por denominarla así, para personas que fueron pilares y piezas fundamentales. En este caso, Vince Senior le dijo: no despidas a Lou Albano, pero el señor McMahon despidió a Lou Albano. También por una cosa muy curiosa. Resulta que por allí ya andaba Shane McMahon, un joven Shane McMahon adolescente. Entonces él iba haciendo sus gracietas y le reía todas las gracias, pues porque era el hijo del jefe. En una de estas ya Lou Albano estaba hasta las narices de que le dijera gordo delante de todo el mundo, hasta que un día pasó y le dice: ¿qué pasa, gordo? Y estaba pues un montón de gente, se rió y cogió él, se levantó y le pegó un sopapo al señor Shane McMahon. Motivo por el cual fue despedido Lou Albano. No digo yo que le tenía que haber dado ese sopapo, o sí, que nunca se sabe. Obviamente, la violencia fuera de un ring no es admisible. Pero bueno, tampoco creo que le partiera la cara, simplemente era para escarmentarlo porque ya se estaba pasando de la raya. La cuestión es que el señor Lou Albano fue despedido y el señor Vince McMahon Jr. faltó a su palabra una vez más. También al señor Albano lo pudimos ver en una sección propia en la UWF de Abrams. Este señor sale en casi todos nuestros capítulos. La UWF, empresa fetiche de los Jovers, que también haremos otro programa, porque lo hicimos al principio, cuando estaba el grupo de los Fabulous Jovers al completo, pero se perdió cuando nos cerraron el canal. Entonces vamos a hacer un recordatorio cortito para hablar de la empresa fetiche. Volvería Albano a la WWF para ser manager de los Headshrinkers en el año 94. Lou Albano ha sido uno de los managers más importantes de la WWF y de la WWF. Un mito y una leyenda. Ahora vamos con el último que vamos a tratar, que es uno de los luchadores más grandes de la época. No hay un libro de historia de la lucha en el que no salga. Libros editados en el año 60 sale el señor Freddie Blassie. Libros editados ahora, hablando de leyendas, sale Freddie Blassie. Y también, por ejemplo, sale en periódicos de los años 70, cuando le hacen una entrevista al señor Hércules Cortez y él dice que él le había quitado el título y había sido campeón del mundo quitándoselo a Freddie Blassie, cosa que no es cierta, pero bueno, en esa época, ¿quién iba a investigar? ¿Qué Jover había investigando la historia para decir, señor Cortez, está faltando a la verdad? Pues eso. La importancia de Blassie fue casi tanto o más que la de Albano, que junto al Gran Wizard formaron
esta tripla de managers que manejaban la mayor parte de talentos de la empresa del señor McMahon. Blassie fue infinitamente mejor luchador que Albano. Debutó en el año 35 y aparte de destacar por ser bueno dentro del ring, destacó tanto hablando como por ser un sanguinario al abrir la frente de sus rivales mordiéndoles, que como curiosidad pues salía en las promos afilándose los dientes con una lima. A lo largo de su carrera coleccionó más de 50 títulos, tanto de forma individual como por parejas, siendo pieza fundamental en el territorio de Georgia y Florida, y en la World Wrestling Association de Los Ángeles, siendo la estrella de la promoción. En su extensa carrera tuvo grandes feudos y luchó contra los mejores: Bob Winkle, Ted, Ricky Starr, Bill Cartwright, y tuvo un feudo en Japón que escandalizó y enervó a los fans por igual. Rikidozan no solo era una leyenda, era un semidios para los aficionados en la Tierra del Sol Naciente. Y en su feudo por el título tuvieron un combate sangriento que dejó a los fans totalmente en shock. Entonces se hizo también una leyenda en Japón. La gente quería ir a verlo y lo odiaba a muerte. En el año 63 debutó en la WWF con 2 combates por parejas con Gorilla Monsoon. Y en el 64, pues como lo hizo Flair, 3 décadas más tarde, apareció de nuevo en la WWF, esta vez con su cinturón de campeón de otra empresa. Fue aspirante al título de San Martino, diciendo que lo iba a unificar y que él iba a ser el real y el auténtico campeón del mundo. Lucharía ese año en 7 ocasiones, ganando en 3 de ellas, ojo, pero sin ganar el campeonato. También lo intentó contra Bobo Brasil y su título de Estados Unidos sin tener tampoco suerte. En el año 65 volvió a los territorios de Georgia, de Florida y de San Luis, hasta que en el 71 volvió de nuevo a la WWF. Estaría de nuevo 3 años hasta que se retiró, entrando en un gran feudo contra Pedro Morales por el título del peso pesado y de nuevo contra Bobo Brasil por el título de Estados Unidos. Su último combate lo disputaría en 1975, aunque en el 80 volvería para una serie de 6 combates, siempre contra uno de sus rivales históricos, John Tolos. Luchó de forma individual y también por parejas, pero el rival siempre estaba por ahí, John Tolos. Cuando dejó de luchar, estaría como manager en la empresa de McMahon hasta el año 86, cuando se retiró. Sus mayores éxitos en ese puesto los lograría con el Iron Sheik, porque lo llevaría a ganar el título de la WWF ante Bob Backlund, también que dejó a todo el mundo atónito, y también hizo lo mismo con Volkov de compañero para ganar el título por parejas. Tampoco hay que olvidar que fue manager de Hulk Hogan cuando llegó a la empresa por primera vez y cuando era heel y tuvo ese feudo con André el Gigante. Estos son algunos de ellos, algunos de los managers que hemos dicho, que muchos han sido managers o acompañantes. Ha habido muchos, quizás no tan reputados como los anteriores, pero por ejemplo hemos visto a Harley Race manejando a Vader, al general Adnan manejando al sargento Slaughter, Adnan que luchó en España en la década de los 70, finales de los 60, en el 69, 70, 71 estuvo por España con André el Gigante, gran amigo suyo, pues estuvo por España luchando. También, por ejemplo, Valiant fue manager del Dream Team y más recientemente en AEW pues hemos visto a Jake Roberts, a Tully Blanchard, a Ann Anderson, y desde aquí reivindico la figura de manager, no solamente en Estados Unidos, sino también en la escena española. ¡Viva los managers! Chicos, chicas, nos vemos.